Estoy tratando de volver a subirles el PowerPoint, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Le puedo hacer una consulta antes de que se corte? O porque si se corta, Sí. una compañera que rinde el recuperatorio quiere saber cuánto tiempo es el parcial para saber si se tiene que pedir el día en el trabajo o no. El recuperatorio siempre va a ser de 2 horas como es en el parcial. Van a tener siempre las 2 horas. Perfecto. Gracias. Así que depende de ustedes si las van a usar o no, pero sí, les tenemos que dar las 2 horas. Bueno, seguimos entonces. ¿Me escuchan, verdad? Sí, lo escuchamos. Bien. Lo que no puedo es volver a poner el... Apareció, ¿verdad? No, lo que estaba compartiendo en pantalla no. O sea, ¿no veo el PowerPoint? No, Bien. ahora sí. Bien, perfecto. Muy bien. Seguimos entonces. Les decía que el acreedor retentor es el único que tiene rango de avance. ¿Qué significa esto? En el derecho común hay rango de avance porque en una ejecución hipotecaria, si tuviéramos 5 acreedores hipotecarios y el número 1 es decretado nulo por cualquier circunstancia, porque el objeto fue prohibido, porque nunca se inscribió la hipoteca, porque el escribano no tenía habilitado el protocolo, por lo que sea, este crédito de este acreedor, al salir del esquema, el número 2 pasa a ser 1, el número 3 pasa a ser 2, y así sucesivamente. O sea que todos suben un escalón. En la quiebra no hay rango de avance. Cuando en un proceso de distribución desaparece el número 1, ¿no? El 241, que es el retentor. Puede ir a el número 4, el número 3, hasta el número 1. ¿Cuál es la única condición? Que haya iniciado, haya comenzado a ejercer su derecho antes que el resto de los acreedores inciso. ¿Se entiende? Es un Más o menos porque se cortó. acreedor que puede avanzar. Bueno, voy a volver a repetir, repito. Es un acreedor, es el único que puede avanzar desde el lugar quinto del 241 hasta llegar al número 1, tiene rango de avance, porque si hubiera comenzado a ejercer su derecho con anterioridad a el resto de los acreedores enunciados en los otros incisos, puede acceder a llegar incluso a ser número 1. En la ley anterior, el primero era el acreedor retentor. Por lo que ustedes que el retentor es aquel acreedor que tiene derecho a retener las cosas, retenerlo hasta que le paguen por esa reparación. En la quiebra este derecho cede. El acreedor tiene que devolver en este caso. Sobre el precio del día, que está junto en el ranking de los críticos. Pero puede pasar a ser cuarto, tercero, segundo, primero, siempre cuando haya comenzado a ejercer el derecho de retención antes que los acreedores comenzaban a hacer un derecho de los recursos públicos.
que el único acreedor que tiene rango de avance es el retentor del inciso quinto del 241. El resto permanece en sus respectivos lugares. Y por último, tenemos en el inciso sexto a todo el resto del elenco de acreedores del resto de las leyes, los créditos indicados. Dice el título tercero del capítulo cuarto de la ley de seguros, de la ley de código aeronáutico, de la ley de entidades financieras, de la ley de seguros. Todos estos acreedores cobran según el inciso sexto sobre el producido de cada uno de estos bienes. Ahora, ¿cuál es el problema que genera esta referencia del inciso sexto del 241? Dejamos entrar a todos los demás. ¿Se acuerdan que la ley dice en el 242, 239, este sistema es autosuficiente? No hay más privilegios que los reconocidos por esta ley. Pero además reconoce hacia si fuera hasta ahí estaríamos bárbaros. Pero ¿qué dice? Además reconocemos los créditos privilegiados de otras leyes. Y acá nos entramos en conflicto, porque ¿qué dice cada una de estas leyes? ¿Qué dice la ley de financiera? ¿Qué dice la ley de seguros? ¿Qué dice la ley de código aeronáutico? ¿Qué dice el código de navegación? Cada vez que hay un acreedor con privilegio especial dice que cobra primero y desplaza a todos los demás. Quiere decir que hay una colusión entre la ley de quiebra y la ley específica de cada uno de estos sistemas. ¿Cómo se resuelve, chicos, esta cuestión? Bueno, cuando todos hay un solo bien y todos estos acreedores asisten sobre el producido de este mismo bien. Hay dos posibilidades. Cuando iniciamos la materia dijimos que por una cuestión de igualdad, de universalidad y de colectividad, los tres principios propios del derecho concursal, este principio del derecho común que dice primero el tiempo, mejor en el derecho, sigue. Y acá ya no importa si un acreedor trabó en la ley de quiebra, todos los procesos son atraídos por la quiebra y todos los acreedores en un pleno de igualdad y con el ejercicio de una acción colectiva van a asistir sobre el mismo bien y vamos a ver quién cobra primero. Entonces, priori tempore, priori iure, no se aplica. Dijimos cede por este proceso de carácter universal. Bueno, una de las formas de resolver estos ese principio Profesor, ¿me escucha? Sí, si puede arrancar de vuelta cómo se resuelve porque se empezó a cortar todo ahí. Bueno, hasta no se escucharon. Lo que usted dijo y dijo, bueno, ¿cuál es la solución? Y dijo, hay dos soluciones y ahí ya no se escuchó más nada. Bueno, ahora yo te escucho muy entrecortada voz, es muy difícil para la clase en estas condiciones. Hay dos posibilidades para poder atender esta contradicción en la ley de un propio sistema y aceptando el sistema de las otras leyes, porque cada uno de estos acreedores va a querer cobrar de acuerdo a el orden que le da su propio sistema. O volvemos a el principio del derecho común que habíamos dejado de lado, que era primero en el tiempo, mejor en el derecho, y el primero que trabó una medida cautelar cobra primero, o la otra es cobrar a prorrata.
Esto depende de cada uno del criterio que tenga cada uno en torno a lo que es la estricta justicia. Podemos decir que el mejor sistema sería el de prorrata, donde todos van a cobrar un poquito de acuerdo a la porción en la torta, si tuviéramos un dibujo de un power, podríamos ver el porcentaje que tiene cada acreedor sobre el total a repartir y cada uno cobraría en proporción a ese porcentaje. Y el otro, que también puede ser ajustado al derecho, es decir, aquel que fue más diligente va a cobrar primero. Y el que no fue diligente y vino en un último término, bueno, ese quizá no cobre nada. Cualquiera de las situaciones es aceptable. A mí me parece que es más recomendable el sistema de reparo, es decir, a prorrata. Todos van a cobrar en proporción al crédito verificado y admitido, para que todos puedan cobrar algo. Pero los autores están divididos en esto, y entonces cada uno puede elegir el criterio judicial o jurídico que entienda más adecuado. Muy bien. ¿Qué sigue ahora, después del 241? Seguidamente tenemos al 240. Fíjense cómo está anunciado el 240. Dice, los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor, salvo que estos tengan privilegio especial. Es decir, sí o sí, primero le pagamos a los créditos con privilegio especial. Antes dijimos que antes de los privilegios especiales le pagábamos al 244, porque era un prededucible. Ahora dice el 240, después del 241, después de los privilegiados especiales, le pagamos a los gastos de conservación y de justicia. En la ley anterior, estos acreedores eran acreedores del concurso, es decir, acreedores que nacieron con el concurso, son gastos también en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado, pero nacen con el concurso, es decir, es casi como un 244, pero no sobre un bien en particular, sobre la generalidad de los bienes. O sea que un 244, un 241 es lo primero, y un 240 tienen el mismo fundamento, son gastos de conservación. La diferencia entre ellos es la temporalidad. Es decir, cuando nacen cada uno de estos créditos. Algunos nacen antes del concurso preventivo o en su desarrollo, otros nacen con la quiebra, los 44, y otros nacen también con el concurso y la quiebra, que son los del 240, a la preferencia, yo creo que hay una discusión entre si los 240 son privilegiados o son preferentes. Para mí son preferentes. Pero ¿cuál es la situación? Desplazan solamente a los privilegiados generales. No desplazan a los privilegiados especiales del 241. Acá hay una abierta contradicción de la ley entre el carácter privilegiado y el carácter preferente. Más allá de esta cuestión que hasta puede ser semántica o hasta puede ser doctrinaria, a ustedes les tiene que quedar para este cuadro sinóptico que después de un 241 viene un 240. ¿Y quiénes son los del 240? Son los acreedores del concurso. Anótenlo de esta manera. Así se denominaba la ley anterior, pero es una forma adecuada de identificarlos. Son los acreedores que tienen créditos contra el concurso. Acreedores del concurso. Le están reclamando al concurso el pago de algún crédito. Por ejemplo, fíjense, hay muchos, ya van a ver que, miren, yo acá tengo
quiénes son 240. Esperen un minutito. No los tengo acá. Los tengo en otro PowerPoint. Bueno, ¿quiénes están en el 240? Entre otros tantos, ¿no? Por ejemplo, anoten. Yo se los tendría que mostrar ahora, pero no los tengo. Anoten. ¿Quiénes están dentro del 240? El artículo 20, párrafo segundo. El artículo 24. El 138 infine. El 154. El 182. 192. 198 y 273, inciso octavo. Son todos integrantes del 240. Fíjense la cantidad de acreedores que ingresan en 240. Dice la ley, se pagan con preferencia los créditos con privilegio general, solamente desplazados por los privilegiados especiales. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó ahora. Bueno, me van siguiendo, se entiende. Yo ni siquiera veo el chat desde acá, chicos. Yo no sé si ustedes están entendiendo el ranking de los privilegios. Es muy difícil dar la clase en estas condiciones porque tengo restringida esa herramienta, por llamarlo de alguna manera, pero ¿me van siguiendo? Sí. Bueno. Este 240 dice, el pago de estos créditos, creo que Justi me dice que sí también, bueno, me quedo más tranquilo. 240. El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. Es decir, se pagan ni bien se tornan exigibles. Si tuviéramos un sereno contrato para la custodia de la fábrica y le pagáramos por quincena, bueno, este es un acreedor del 240 al que le tenemos que pagar al vencimiento de cada quincena. Es decir, el día primero del mes y el día 16 del mes, es cuando se pagan las quincenas. Si tuviéramos un acreedor, proveedor de materia prima, en la quiebra de una empresa, por ejemplo, ¿se acuerdan en el sanatorio que era proveedor de oxígeno? Este acreedor le pagamos, conforme el 240, cada vez que nos entrega un camión de oxígeno líquido. Y estos acreedores no tienen que ir a verificar el crédito, si no, imagínense que sería un procedimiento sumamente tortuoso, y además ninguno aceptaría continuar en la prestación de su obligación, porque si fuera tan complicado poder cobrar, nadie pretendería o aceptaría seguir en un esquema de una quiebra. Entonces, ¿qué le dice el legislador? Usted continúe con la prestación de su obligación y la ley le permite cobrar cada vez que su obligación se torna exigible o la obligación de la quiebra se torna exigible. Es una forma más dinámica de hacer avanzar el proceso de quiebra, porque si no sería casi imposible poder llevarlo a cabo. Entonces, el 240 dice, para terminar, no alcanzados los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Es decir, que es muy probable que todos los integrantes de un 240 no puedan cobrar el 100% de sus respectivas prestaciones. Bueno,
En ese caso van a cobrar a prorrata. Y entonces ahí verá a cada uno de estos acreedores y van a continuar prestando sus obligaciones, porque si van a cobrar, por ejemplo, en la clínica en que le está proveyendo el oxígeno o la comida o medicamentos, y a los 30 días va a cobrar el 50% de lo que le vendió, va a decir, señores, no les vendo más, porque esto me resulta absolutamente antieconómico. ¿Qué puede hacer el síndico en este caso? Puede pedir permiso al juez y pagar el 100% de aquellos acreedores cuya prestación resulta esencial para la continuación de la actividad económica de la fallida. En el caso de que hubiera continuación de la empresa. ¿Se dan cuenta? Así funciona esto. Entonces se pide autorización y se puede pagar. Bueno, terminamos con un 240. ¿Quiénes vienen? Siguiente. Va a venir un 246. A ver dónde lo escribo. Un 246. Inciso primero. 246. Voy a la ley. Fíjense que comienza exactamente igual que un 241 inciso segundo, ¿verdad? Déjenme que me... Acá estamos. 246, inciso primero. Aquí nos está amparando el primer inciso a los créditos de los trabajadores. Otra vez, remuneración inducida familiar del trabajador por 6 meses y los provenientes, bueno, no lo voy a leer todo. Es igual al del 241, inciso segundo, es parecido. Este es un poco más amplio porque tiene incorporado algunas cuestiones como las vacaciones no gozadas, el sueldo de complementario no gozado, pero no tiene asiento especial. Este es para los trabajadores que no tienen esa maquinaria o esos elementos con los que prestaban su fuerza laboral, sino que van a cobrar sobre el resultado de la venta de la totalidad de los bienes. Este es un asiento general, no un asiento especial. Estos acreedores tienen incluidos los intereses, fíjense la última parte del inciso, se incluyen los intereses por el plazo de 2 años contados a partir de la mora y las costas judiciales en su caso. Acá entran los honorarios de los abogados, de los peritos. Tienen todos el carácter alimentario y están todos garantizados como privilegio general. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos trazado una raya al final del 244, dijimos 220, 244, trazamos rayas. ¿Quiénes venían ahora? Entonces pusimos un 241, un 240, y ahora tenemos un 246, inciso primero. Ahí trazamos otra raya. Hasta acá, todos estos acreedores enumerados entre raya y raya cobran el 100% de sus acreencias. Estamos hablando siempre y cuando existan fondos suficientes. Siempre hablando de hipótesis, hasta lo podría decir de laboratorio. Siempre hablando de que existan fondos, vamos a ir pagando de esta manera, dice la ley. Primero cobra
en 2.44, después vamos al 2.41, después viene el 2.40, después vienen los privilegios generales del inciso primero, los laborales. Todos estos, mientras hagan fondos, van a cobrar el 100% de las acreencias. ¿De dónde surge esto? Del 247. Dice, miren, 247, extensión de los privilegios, extensión de los créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes. Una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, lo del 240 y el crédito emergente de sueldos, salarios y remuneraciones del 246 es lo primero. Entonces, hasta el 246 es lo primero, dejamos esa raya, y todos estos enumerados cobran el 100%. Ahora, con los que nos queda, después de haber pagado a ellos, nos va a quedar un monto. Ese monto, la mitad es para el 246, incisos 2 o 5, es decir, para el resto de los privilegiados generales. Y el otro 50% es para los acreedores quirografarios. Sé que dice 248. Los créditos a los que no se reconoce en la parte que no perciban como privilegiados. Volviendo a el esquema, el cuadro sinóptico que estamos realizando en la hoja del cuaderno de ustedes, vuelvo a repetir, hasta el 246 inciso primero, ahí hacemos una raya. Todos estos cobran el 100%. 246, inciso 2, y sí, hasta el 100%. El otro ciento va a los quirografarios. ¿Cómo se integran los quirografarios? Por los que son desde el primer momento, y los que son privilegiados generales y no hubieran podido cobrar, de inciso 2 a 5, entonces bajan a la categoría siguiente de los quirografarios. Por hacer un ejemplo, le pagamos a todos los que enumeramos hasta trazar la raya del 246 y nos cobraron 100 pesos. 50 pesos nos van a afectar el pago del 246 incisos 2 a 5. Esa es la ley solamente podrá afectar. No se escuchó. Volvemos al ejemplo. Una vez pagados, no importa chicos, lo tengo que hacer porque es la única forma y es lo que tenemos. Así que yo les pongo toda la mejor onda y ustedes también sepamos pasar el momento, no hay otra. Así que no lo repito tantas veces que sea necesario, no hay problema. Fíjense, vamos a trazar una raya, no hay problema, está todo bien. Vamos a trazar una raya en el 246 inciso primero, hasta ahí han cobrado todo. Los privilegios especiales laborales, los 46 inciso primero, los del 244 y los del 240, cobraron todos. Bueno, nos siguen sobrando 100 pesos. ¿Qué hacemos con esos 100 pesos? Dos masas, 50%, 50 pesos y 50 pesos. Los primeros 50 pesos los vamos a repartir entre el 246, inciso 2 a 5. Y los otros 50 pesos, es decir, la otra mitad, los vamos a repartir entre los quirografarios,
¿Y quiénes son kilografarios? Los que nacieron como tales desde un primer momento, que nunca tuvieron un privilegio, que son comunes, y los privilegiados generales que no pudieron cobrar en la otra mitad, del 246 y 205, y bajan un escalón y conforman la categoría de 240 de los comunes o kilografarios. Estos son los que van a cobrar con la última mitad. ¿De dónde surge esto? Del 247. Siempre vean 247. Voy a repetir para que el ejemplo pueda ser adecuado. Los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes una vez satisfechos los créditos con privilegio especial. Lo del 240 y lo del 246 yo primero. O sea, si lo leemos al revés, primero pagamos 244, 240, 241, si hizo primero, ahí lo pagamos. Los del 246 son primero van a cobrar solamente la mitad. Perdón, la totalidad. Los del 246, inciso 2 a 5, van a poder cobrar solamente la mitad de lo que queda. Y la otra mitad, de esos 100 pesos que dijimos, 50, van a ser repartidos a prorrata entre los kilografarios y los privilegiados generales que no alcanzaron a cobrar en esa primera mitad y bajaron un escalón conforme a la categoría de los privilegiados de los kilografarios o comunes. Disculpen. Profesor, ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, claro, decime. Los del 246, inciso 2 a 5, ¿van cobrando de ese 50% que se les da a ellos, el 100% cada uno, y los que no cobran pasan a ser kilografarios? Exactamente. Estos dos incisos 2 a 5 van cobrando conforme el monto que tiene cada uno. O sea, van a cobrar a prorrata sobre esos 50 pesos o ese 50% de esa mitad. Se van a cobrar a prorrata. Y sobre el otro 50% van a cobrar los kilografarios también a prorrata, y van a estar incrementados estos kilografarios por los privilegiados generales que no hayan podido cobrar en el inciso anterior, es decir, del 2 al 5. Se van a ver afectados los kilografarios porque van a compartir con los privilegiados generales. También podríamos decir que se van a ver afectados los privilegiados generales porque van a competir, van a compartir con los kilografarios. Habiendo sido generales, bueno, no han podido cobrar y ahora van a cobrar menos porque van a compartir la categoría de los kilografarios. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que esto es una sábana muy corta. Entonces, si nos tapamos la cabeza, nos tapamos los pies y viceversa, siempre vamos a hablar de la insatisfacción de un crédito. Entonces, es un sistema que tiene previsto la ley para, aunque sea, cada uno pueda cobrar algo, pueda cobrar un poco. Lamentablemente este es un escenario donde se van a repartir escombros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Siempre va a haber una pelea, va a haber un litigio, va a haber un reclamo entre los que tienen mejor rango de privilegio que tratan de desplazar a los posteriores. Y así vemos en una quiebra que permanentemente van a estar cuestionándose los proyectos de distribución porque hay acreedores que quieren estar participando de un 244 o de un 240 o de un 241 y nunca se
bastante. Es típica una que nos afecta a nosotros. Los abogados, sobre todo los que hacemos derecho concursal, que decimos, nuestros honorarios siempre son 2.44. Porque nosotros hemos, con nuestro trabajo, hemos podido mantener y administrar y conservar los bienes que son propios de la selva valenciana. Y no es verdad. Nuestros honorarios son 2.40. Siempre. Algunos jueces no se dan cuenta y los terminan pagando un 2.44. Bueno, eso está mal. El escribano que hizo el inventario quiere hacer un 2.44. Todos tienen que ser un 2.44. Por eso cobran siempre sí o sí. Bueno, se trata de hacer un proyecto de distribución lo más adecuado al derecho. Cuando son 5 acreedores y son pocos los montos, no tenemos problema. Es muy fácil un proyecto de distribución. Pero imagínense ustedes la quiebra de Racing. ¿Cuántos acreedores había? Imagínense la quiebra del Hogar Obrero, que había 70.000 acreedores. Imaginen ustedes la quiebra de, no sé, del ingenio de uno de los ingenios azucareros, que son miles de acreedores. Bueno, esto es muy complicado porque hay que hacer muchos cálculos, y entonces terminan haciendo hojas de Excel, donde el contador incluso a veces no lo puede hacer y termina pidiendo auxilio a quien pueda tener mayor hay situaciones muy complicadas. Profesor, Entonces, hay que ver cuántos acreedores hay. ¿Los honorarios de abogados y peritos no entraban en el 246 inciso 1 o entendí mal? No, son 2.40. Ah, perdón. El de 2.46 primero son... Ahora, ¿qué dijimos? Que los honorarios de los créditos laborales, es decir, cuando en un juicio laboral hay honorarios honorarios de abogados y de peritos, pero que son devengados en un juicio laboral, eso sí son 2.46 lo primero. Ah, está bien, son los del laboral. Son los del laboral, no de la quiebra. Estos acreedores van a tener que venir a verificar el crédito diciendo, yo verifico el crédito del trabajador que surge de autos laborales tales y tales, y tengo la regulación de honorarios en mi favor, producto de ese juicio laboral. Ese es un 2.46 lo primero. El resto son todos 2.40. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Quiénes vienen después de...? Bien. ¿Quiénes vienen después? Los acreedores extranjeros del artículo 4 hemos aprendido, hicimos una breve referencia al comienzo de la ley, que los acreedores extranjeros, no extranjeros por el uso sino por el lugar de pago, podían cobrar después de que cobraran los acreedores locales, es decir, los pagaderos en Argentina. No podían disputarles derechos, sino después que estos estuvieran satisfechos. Entonces, después de haber cobrado los acreedores locales, vienen los acreedores extranjeros. Luego pueden venir a cobrar los subordinados, los del artículo 250. No voy a meterme en la clase de subordinación porque es un tema demasiado específico, me va a estar subiendo bastante tiempo y quiero terminar al pueblo. A ver si termino antes con mi voz, o termino con Webex y rompo la computadora, o termino con la ley. Bueno. Después de la subordinación, ¿qué tenemos? Que cuando nos presentamos en concurso, se suspendieron los intereses, o cuando se dictó el auto de quiebra, se suspendieron los intereses. 129. Los 129. Si siguen existiendo fondos, después de pagarle a todos los acreedores, sigue existiendo dinero,
más que hipótesis de laboratorio, porque sería, puedo decir ciencia ficción, pero supongamos que sigue habiendo fondos. Yo en toda mi vida vi 2 quiebras en donde se pagó todo, absolutamente todo. Puede ser que exista, bienes suficientes. Si se va a la quiebra Vicentín, es probable que la totalidad de los bienes que se realicen puedan hacer pago de todas las deudas, de todo lo que está pendiente de liquidación, de los granos que fueron exportados, de todo lo que tienen en las tolvas, todo lo que tienen en bienes los intangibles. Todo eso junto es probable que haga pago total de todo lo que se debe. Les paso mientras tanto me permito hacer una parroquial. Les vamos a subir con Fer a la cátedra virtual unos trabajos que aparecieron en la ley sobre el caso Vicentín. Uno es de nuestra factura y les vamos también a subir un aviso sobre una jornada, un congreso virtual de derecho concursal que se va a hacer los días 16 y 17 de julio. Ya habrán terminado la cursada, por lo cual, por supuesto que no están obligados a participar, sino que lo pueden hacer a modo de inicio de una especialización. Pueden verlo porque va a ser interdisciplinario, van a ver dónde se tiene que inscribir, es totalmente virtual, va a haber mucha gente y va a haber muchas especialidades. Va a ser la pandemia, el COVID-19 y el derecho concursal, pero en esto también van a estar otras ramas del derecho. Va a estar el derecho administrativo, el laboral, el financiero, el bancario, va a haber derecho de salud, va a haber un panel de un psiquiatra y de 2 psicólogos que van a hablar sobre los efectos de la pandemia sobre la salud mental de la gente. Va a haber ejemplos, van a intervenir invitados extranjeros de México, de España y de Italia. Van a hablarlos la mejor doctrina nacional. Están invitados y ya han asegurado su participación reunión, Títolo, Javier Dubois, bueno, las 3 cátedras de Derecho Concursal de Comercial 2 son las que organizan este congreso. Con mucho orgullo lo estamos gestionando con la colaboración de Fernando de la Vecchia, de Martín Bilbao y de Ayelen Grigoni, y todos ellos, los 3 titulares, estamos llevando a cabo esto que parecería que va a tener realmente éxito, porque vamos a tener muchos inscritos y ya pasamos los 1000 asistentes. Así que nos gustaría que participen y que vean lo que es un congreso, y además virtual, porque tampoco tenemos experiencia nosotros. Muy bien, pasada el aviso parroquial, los intereses suspendidos, dijimos. Vamos a pagar entonces los intereses que son suspendidos porque el fallido no paga, no porque no quiera, sino porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque hay una prohibición de la ley. La ley dice, no se pueden seguir pagando los intereses porque hay una materialización, una cristalización del pasivo para poder hacerla efectiva sobre en la verificación de crédito, y además porque materialmente no podemos seguir gestando deuda porque los bienes no son infinitos, de tal manera que a los intereses vamos a suspenderlo para poder hacer efectivo el pago de lo que tiene privilegio, que es el capital. En algunos casos, algunos intereses de las costas, y el resto de los intereses que son tributarios se van a poder pagar si existen fondos suficientes. Este es el supuesto que estamos viendo, es el pago de los que están suspendidos, los intereses suspendidos.
Muy bien. Sabemos cuáles son las diferencias entre los gastos de todos de los artículos, diría que son 4 también, ¿no? ¿Quiénes van a cobrar un 240? Los síndicos, los abogados, el comité de control a veces, porque normalmente la gestión del comité es no remunerado, el inventariador, el estimador, rara avis, que existe, el administrador y el cuarto administrador. Le pagamos a todos. Sigue existiendo estos fondos suficientes. Han sobrado fondos. ¿Qué hacemos con esos fondos? Si es persona física, se lo devolvemos al fallido. Si es persona jurídica, se lo devolvemos a quienes eran socios de la persona jurídica. No olvidemos que la quiebra tiene efecto disuasorio y liquidativo sobre las personas jurídicas. Pero si existen fondos remanentes, es decir, si ha sobrado, no hay fondos créditos insolutos que se han pagado a todos, esos fondos se han de repartir entre los quienes eran socios de la persona jurídica. Ahora, es usual que una vez que se aprobó el proyecto de distribución y luego de que empieza a pagarse los dividendos al video concursal, hay muchos que no vienen a cobrar. Estos fondos caducan al año. Están un año a disposición del interesado, del acreedor. Pasado el año, no vienen a cobrar esos fondos. La ley dice que va a los fondos públicos destinados a la educación. ¿Está bien que esto sea así? Nosotros entendemos que no, que el destino de estos fondos tiene que ser un nuevo proyecto complementario de distribución entre los acreedores que han sido dirigentes y que son los verdaderos destinatarios de esos fondos no percibidos. Ustedes imaginen lo siguiente: en una quiebra hay 100 acreedores. Hay algunos de ellos que el dinero que tienen que percibir es muy escaso, pongamos 3.000 pesos, 5.000 pesos. Algunos no vienen porque fallecieron, otros no se enteraron porque no se les ha podido notificar estos fondos, otros porque entre que viven en Córdoba y tienen que venir a La Plata, lo que van a venir a cobrar es más de lo que gastan para poder asistir al cobro. También es cierto que ahora se hace todo vía transferencia, pero algunos no están bancarizados, no se le puede transferir, o sea, tienen que venir a cobrar. Hay muchos acreedores que no vienen. Bueno, que han contado, supongamos 100.000 pesos de dinero que tendría que seguir, según la ley, tienen que imputarse a la educación pública. ¿Está bien que esto sea así? Hay alguna discusión, dice la educación pública en donde, nacional o provincial, no dice la ley. Hay algún fallo que no, lamentablemente no se había pedido en el Banco Platense la inconstitucionalidad de este tema de la afectación de estos fondos en la educación pública. La Cámara no trató el fondo de la cuestión porque dijo que estaban mal concedidos los recursos. Pero se destinó los fondos entre el resto de los acreedores y no fue a la educación pública. Nosotros consideramos en todos los integrantes de la cátedra que estos fondos no percibidos tienen que repartirse entre el resto de los acreedores. O sea, se vuelve a hacer un proyecto de distribución, se llama complementario, y se reparte entre todos los que sí se han mostrado dirigentes y han percibido. Ellos son los verdaderos
destinatarios de los fondos obtenidos de la venta de los bienes. Nos meten por la ventana, digamos en la ley, nos meten por la ventana un nuevo acreedor que es el Ministerio de Educación de la Nación y de la provincia. ¿Desde cuándo son acreedores? Nunca lo fueron. ¿Cómo le vamos a destinar fondos? ¿Por qué van a cobrar? Los fondos son de los acreedores. Aquellos que no quisieron cobrar, bueno, ese dinero se vuelve a repartir entre el resto de la masa. Eso es lo más sensato que nos parece. Bueno, para terminar, no puedo dar el resto de las filminas. ¿Qué es lo que nos queda? Ustedes van a tener que estudiar de los libros de texto, informe final, el proyecto de distribución, es esto que yo les he explicado. El informe final está referido a la gestión que ha hecho el síndico en torno a la venta de los bienes. Y en el 218 de la ley está previsto de qué manera tiene que hacerlo y qué es lo que tiene que contener el informe final. Dice, lo tiene que presentar en 2 ejemplares. Tiene que hacer una rendición de cuentas. Tiene que decir, bueno, esto es lo que, estos son los bienes vendidos, esto es lo que se obtuvo. Acá están los comprobantes de las distintas operaciones efectuadas, ¿no? Dice el Instituto Quintero. Tiene que explicar qué bienes se realizaron, qué bienes se vendieron, de qué manera se vendieron y tiene que hacer un detalle del producido de esos bienes. Tanto se gastó, publicidad, tuve que trasladarle a tal lugar, tuve que pagarle al martillero, tuve que pagar, por ejemplo, desarmar y armar una máquina. Todos esos gastos con los comprobantes correspondientes acompañan al expediente. Tiene que explicar cuáles bienes no han podido ser vendidos. Son bienes denominados invendibles. ¿Qué hacemos con los bienes invendibles? Bueno, si no tienen un valor importante y tienen un valor, por ejemplo, afectivo intrínseco, se los podemos dejar al fallido o a los socios de la fallida. Por ejemplo, un cuadro del abuelo, un cuadro familiar que no tiene un gran valor en el mercado, se lo quedan y listo, se terminó. Puede haber algunos otros bienes de carácter afectivo y que no tengan un valor comercial. Bueno, esos bienes se los vamos a dejar al fallido. ¿Cuáles fueron los créditos que no pudieron cobrarse? Por ejemplo, donde el fallido es actor y ha sido representado por el síndico. Bueno, a la fecha de la presentación del informe final no se pudo cobrar. ¿Por qué no se pudo cobrar? Y porque el deudor de este fallido se presentó en quiebra, por ejemplo. O desapareció el bien sobre el cual se podía haber hecho el cobro de ese crédito y no se pudo hacer. Bueno, hay distintas circunstancias que tiene que explicar el síndico. Después vamos a tener el inciso octavo, un proyecto de distribución final. Y tiene que decir, bueno, con arreglo a lo que venimos hablando hasta ahora, con el ranking de los privilegios, tiene que hacer este proyecto. Dentro del informe tienen que hacer una previsión de los honorarios, de sus propios honorarios y del resto de los profesionales a los cuales hay que extenderle la regulación del horario. Es el momento en que el síndico dice, estimo que la regulación del horario afectará tanto de estos fondos depositados en la cuenta de auto.
Esto, por supuesto, después tiene que ser refrendado por el cuerpo, después va a tener que regular un daño. Pero el síndico hace una estimación de eso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para que el informe final del proceso de distribución pueda materializarse? Hay que publicar el dictamen. Hay que publicarlos por 2 días en un diario de circulación en el boletín oficial, en un diario de circulación del departamento judicial, para que los terceros puedan enterarse de cuáles son las particularidades, cómo está entendido este proyecto de distribución, para que puedan formular oposición, para que puedan presentarse y decir: yo me opongo a esta forma porque me han omitido, porque hay un error en el cálculo, porque se han subvertido de los privilegios, se han subvertido los integrantes de acuerdo al orden de los incisos, porque no se han tenido en cuenta verificaciones de crédito, guarniciones del sector garantizado, y esto se altera el monto, porque se han incorporado intereses que no estaban previstos, o al contrario, se han omitido los intereses del 121. Hay una cantidad de supuestos por los cuales se puede impugnar, el juez va a tener que sustanciar, es decir, lo va a volver a dar traslado al síndico, el síndico contestará lo que corresponda y el juez decidirá al respecto. Como ustedes comprenderán, esto alonga el proceso, y ya viene siendo muy largo, de muchos años, y cuando estamos ya en el final del proceso se vuelve a trabar porque sucesivas observaciones e impugnaciones tornan al proyecto inviable, y hay que volver a esperar que esta resolución a veces no está con cámara, porque se apela, es apelable la resolución del juez, entonces recién ahí se podrá cobrar. Por eso decimos que quiebra tiene una sanción tan larga que pulverizar la expectativa de los acreedores, porque termina cobrando a los años con una moneda que está indecible, lamentablemente. Muy bien. Se pueden sustituir las notificaciones que están previstas vía edicto, sí. Cuando la facilidad y la complejidad del proceso lo permita, se pueden sustituir estas notificaciones a través de siglas. Y como ahora tenemos lo que es notificación electrónica, los jueces están optando por hacer un edicto que también es vía electrónica de un día, más la notificación vía electrónica por una cédula. Entonces con esto se achican los tiempos y se le da la posibilidad a los acreedores de que puedan manifestar sus oposiciones. ¿Cómo sigue esto? Bueno, se termina de pagar los créditos conforme al ranking de los privilegios presentado en este informe final y proyecto de distribución. ¿Y qué pasa con el expediente? Bueno, se va a cerrar, va a terminar mediante 2 procedimientos que lo vamos a ver en la próxima clase, que es la clausura del procedimiento y la conclusión de la quiebra. En la próxima clase vamos a ver estos 2 institutos que darán por terminado la quiebra, y lo vamos a completar con la liquidación de entidades financieras y todas las formas de las sanciones que tienen las entidades financieras, muy brevemente, una idea muy somera de qué pasa con los gastos, y en la segunda hora vamos a hacer un repaso previo al parcial. Así que bueno, espero que tengan, no obstante todos los inconvenientes sufridos, tengan un panorama más o menos entendible de cómo es el sistema de privilegios, y que puedan entender las previsiones de la ley para tener ese cuadro sinóptico lo más claro posible para saber cómo
funciona la ley y quién cobra conforme a ese ranking de público. Disculpen las desfelicidades y nos vemos en la clase que viene. Gracias por la paciencia, chicos. Profe, Decime. lo saludaba. No te escucho, perdón. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chau, chau.